Quiero aprovechar la ocasión para enviar un saludo a los hermanos que escuchan esos mensajes que grabamos. Hoy nos visita uno de ellos, un querido amigo, Danilo, desde Chile. Bienvenido, que por asuntos de trabajo está de visita acá. Y tiene una hija por acá cerca, entonces tenía que venir a verla y me alegra, Danilo, verte, me alegra mucho. Sos una de las razones por las cuales grabamos estos mensajes, para que otros escuchen la palabra del Señor. Nos alegra mucho. Un nuevo pacto, un nuevo comienzo. El Señor estableció pactos con nosotros los seres humanos. Se habla de un pacto con Adán, un pacto muy claro que el Señor lo hizo con Abraham, que vamos a ver en su momento. Y ahora encontramos este pacto que el Señor hace con Noé, con sus hijos, pero no solo con ellos, sino que también con todos los seres vivientes sobre la faz de la tierra. Vemos el aprecio del Señor por su creación. Es impresionante ver la compasión de Dios que pone a trabajar a este hombre Noé, probablemente en un proyecto que le tomó 100 años de construcción, esa arca. Lo pone a trabajar en ese tremenda nave porque el Señor tiene compasión de los animales. Hay que considerar el esfuerzo que Noé hace para llevar adelante esta obra. Yo tengo una teoría que Jafet era el más experimentado de los hijos de Noé en cuanto a construir naves, porque es su descendencia la que después va a poblar las islas. Así que sin duda le transmitió ese conocimiento que adquirió junto a su padre por revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo construyes una nave capaz de albergar a tantos animales? Ustedes pueden ver evidencias científicas irrefutables acerca de las medidas, por ejemplo, del arca, y el peso, el tonelaje que tenía toda esa cantidad de mamíferos y aves encerrados ahí. Y combinan, se lo dejo a los ingenieros y matemáticos para los cálculos, pero es impresionante cuando uno se pone a hacer cálculos científicos. Por cierto, hay otras narrativas de diluvios alrededor del mundo, y una de las más conocidas es la epopeya de Gilgamesh, de los babilonios. Incluso algunos críticos de la Biblia dicen que Moisés tuvo que haber copiado por ahí su historia. Lo interesante es que los datos que la epopeya de Gilgamesh arroja, por ejemplo, en cuanto a la forma del arca, no son compatibles con una nave capaz de navegar. Más bien él la describe como un cubo, y eso no puede navegar como si lo podría conseguir, por supuesto, este barco que Noé construye. Ahora, el cuidado que Dios tiene de los animales es impresionante. Lo vemos en este pasaje. Vemos que el Señor bendice a su creación, a los hombres, bendice a los animales, y en la bendición está encerrada como una orden: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Es una bendición tanto para Noé como para sus hijos, pero también para los animales de esa tierra. Establece también el Señor que va a haber un señorío de parte de los hombres sobre los animales, y esto hasta el día de hoy lo podemos ver. Yo creo que hasta sí hay abuso animal en el planeta, pero a mí, les voy a ser honestos, me da lástima ver perritos que no ladran, porque es parte de su lenguaje y de su manera de comunicarse. Y quién sabe qué clase de abusos son más altos, para que se queden como mudos los animalitos, cuando es parte de su naturaleza, es parte de la forma como el Señor los diseñó.
Me alegro cuando los perritos que vienen a la iglesia no ladran, por cierto. Porque, aunque usted no lo crea, tenemos perritos que vienen a esta iglesia. Y damos gracias a Dios por ellos. El otro día estaba por acá al final del culto y se me acerca uno de los hijos de la hermana Patti y me pide que le ayude a abrir una bolsa de croquetas, lo que parecían croquetas. Y yo le dije, te ayudo, pero si me das una. Y le abrí la bolsa y agarré una y me la comí. Y digo, pero esta es comida de perro, le digo. Sí, es para los perritos, sí, que se salió corriendo. Creo que fue el Marco o el Joshua, uno de los dos. Bueno. Y qué lindo, ¿no es cierto? Qué lindo que también los niños disfruten de la compañía de los animalitos y que los animalitos se comporten también. Es bueno. Es maravilloso ver cómo el Señor creó todas las cosas. En tiempos donde se habla mucho del cambio climático, no olvidemos cuando oremos. La gente ahora mismo acá en el sur de Alemania que están sufriendo inundaciones, que han tenido que abandonar sus casas, mucha pérdida material, por la gracia de Dios no se perdieron vidas hasta donde sabemos, hasta el Tagesschau de la noche por lo menos. Pero lo que sucedió en Nueva Guinea hace una semana, donde se calcula que más de 2,000 personas murieron soterradas por las lluvias, nos da mucha tristeza lo que está pasando. Por supuesto que muchos dicen es el cambio climático. Interesante que las mismas tormentas que han sucedido en el sur de Alemania desde el viernes para este día, que sigue lloviendo un poco todavía, le han llamado los que están investigando el clima, y eso es un fenómeno que sucede cada 100 años. Eso significa que hace 100 años también pasó. Y cuando los ríos, ¿se recuerdan?, se secaron hace unos 2 años por acá, aparecieron unas piedras por ahí que la gente había escrito un mensaje medio apocalíptico también: preocúpate si miras estas piedras y cosas así. Pero son evidencias de que ha pasado en otros siglos estos desastres. En Japón, por cierto, hay una gran tradición de unas piedras que señalan los puntos hasta donde llegan las inundaciones, y tiene un propósito. Significa: no construyas casas de aquí hacia abajo. Bien simple, y los japoneses lo usan, pero esas son señales que están puestas hace siglos ahí. Ustedes mismos pueden investigarlo. Nuestro planeta sufre cambios y transformaciones, pero el Señor está cuidando de nosotros, amados hermanos. Me gusta la traducción en alemán del Salmo 34:10. Aún los fuertes leones padecen hambre, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Dios cuida de nosotros, y el Señor hizo un pacto con nosotros los seres humanos. Fíjese usted que este no es un pacto con los creyentes, no es un pacto con los cristianos o con los que adoran a Dios, es un pacto con todos los seres humanos, y es un pacto también con los animales de la tierra. Y el pacto, el compromiso del Señor es: no volveré a destruir la tierra con un diluvio. Sí que entra uno en un poco de pánico si uno tiene que vivir cerca de una situación así. Recuerdo en el año 2021 cuando fue la catástrofe donde murieron casi 300 personas aquí en Alemania en esas inundaciones del verano. En julio del 2021 me fui a la orilla del río Rin a ver lo desbordado que se veía, y la cantidad de ramas y objetos, cosas de las casas que llevaba ese río. Impresionante. Y uno puede sentir temor y si no para de llover. Y eran, creo que solo 2 días de lluvia, y fue desastroso. Así de frágiles somos los seres humanos.
tenemos que aprender a ser prudentes, tenemos que aprender a vivir en el entorno natural. Somos responsables también de cuidar la creación del Señor. Por algo también hace 2000 años el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 8, la creación gime a una, está con dolores de parto, aguardando que los hijos de Dios se manifiesten, que los hijos del Señor hagan algo al respecto. Y no siempre estar pensando en el beneficio, en la avaricia y la ambición imparable e insaciable del ser humano. Tengo una amiga ecologista acá en Alemania. Es tan ecologista que ella come solo cosas que los animalitos comen, ¿verdad? Así, verduras y montecito y cosas así. Así de ecologista. Pero tienen 5 autos en su casa, ¿verdad? Y ella misma me dice, pero tantos autos. Y ahora creo que le ha tocado heredar el auto de la abuela y de la otra abuela también. Ya. Casi que ella le da vergüenza cuando ella empieza a hablar del clima y se recuerda de todos los autos que tienen, ¿verdad? En la familia. Oh, qué pena. Bueno, gracias a Dios por tener un vehículo para movilizarse. Bendecimos al Señor por eso. Eso hace posible que usted esté aquí hoy en la iglesia. O un tren, un bus, lo que utilice para movilizarse. Bendecimos al Señor por eso. Pero tenemos que aprender a ser sobrios en nuestra forma de consumir, cuidadosos y no olvidar, amados hermanos, compartir con el que tiene necesidad. Hay gente menos afortunada que nosotros. Cuando escuché el reporte de hermana Ami de que tenía ese problema con la luz eléctrica, ¿no es cierto? Que les compartí, que reunimos la ofrenda, que ya tiene sus paneles solares, también nos hemos alegrado de escucharla. Me puse a pensar cuántas veces nosotros simplemente abrimos la llave de la casa y nos olvidamos todo el trabajo que hay detrás de eso. Olvidamos agradecer a la gente que estuvo antes de nosotros y trabajó por todo eso. Debemos aprender a ser agradecidos, pero también a reconocer todo lo que hemos recibido, amados hermanos, y dar a la gente que está a nuestro alrededor. Hoy sucedió una cosa interesante. Cuando veníamos, creo que debo decirlo, el tren llegó puntual. El tren venía puntual. Y yo le decía, mira, Lucy, el tren va a llegar puntual. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero yo siempre trato de venir como media hora anticipado porque ya sé, ¿verdad?, que se atrasa unos 10 minutos y esos 10 minutos se pueden costar 30 minutos o más a veces. Pero hoy sucedió el milagro que hasta tuve tiempo para charlar con alguien ahí en una estación y eso. Debemos aprender a ser agradecidos, amados hermanos, por lo que Dios nos da, por lo que Dios nos provee. Tenemos que aprender a cuidar, es parte de nuestro cuidado y de nuestra responsabilidad con el medio ambiente. La bendición de Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor hizo un pacto con su creación después de un desastre tan duro, tan difícil, tan destructor como un diluvio, en el cual había llovido 40 días y 40 noches. O sea, imagínense si 2 días de lluvia pueden causar un desastre como los que hemos visto nosotros, no digamos un tiempo así tan prolongado de lluvia. El Señor nos da también, en los versos 2 y 3 de este capítulo, vemos que el Señor nos da esa autoridad sobre los animales. También el Señor nos ordena que aprendamos a cuidar la vida, a respetar la vida. Cuando la palabra del Señor habla de no comer un animal con su sangre, habla de respetar la vida. Y luego pasa de inmediato a la prohibición de derramar la sangre humana. Y es interesante que el Señor protege la vida a través de la pena de muerte.
que mucha gente humanista hoy en día no está de acuerdo con eso. Pero la protección de la vida no es un asunto de humanismo, hermanos, es un asunto de justicia sobre todas las cosas. Es justicia. Es muy triste ver hoy en día cómo la gente no respeta la vida de otros. Es desastroso escuchar que alguien mató a alguien porque le gustaban las llantas de su vehículo y aquel no se las quería dar y los han matado en México. O que una chica que quedó embarazada decide abortar y matar una vida que está creciendo en su vientre. Es un desastre. Es falta de responsabilidad nuestra, que no asumimos responsabilidad. Y queremos quizá aprender a vivir una vida más simple, más sencilla. No es posible. Si eso implica no respetar la vida creada por Dios, la vida que Dios bendijo. Y sin embargo, yo creo de todo corazón que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Porque usted puede decir, yo no a nadie he matado, pero Jesús dijo que el que se enoja contra su hermano y le llama necio, ya se hizo culpable de homicidios. Es impresionante, ¿no es cierto? El amor que el Señor quiere que nos tengamos los unos a los otros pasa por aprender a tolerarnos los unos a los otros. Y sin embargo, las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana, nos recuerdan que podemos comenzar de nuevo con Dios hoy. Y lo más bello, amados hermanos, es que así como el Señor estableció una señal de este pacto, que es ese hermoso arcoíris que aparece de vez en cuando en los cielos. Y por cierto, el domingo de Pentecostés, 19 de mayo, después de que estuvimos acá en el culto, salimos a caminar allá en Gelsenkirchen con mi esposa al parque. Y cuando regresábamos, cayó una llovizna que casi nos hace salir corriendo del parque porque creíamos que iba a venir, y justo llueve previo a que llegáramos y entráramos a la casa. Y entonces cuando estábamos llegando empezamos a ver un arcoíris doble, una cosa impresionante. Lo pueden ver en mi perfil de Facebook, los ancianos que todavía usan Facebook. No, porque los muchachos ya no saben qué es eso, ¿verdad? Pero los que todavía usamos Facebook, en mi perfil de Facebook ahí he puesto la fotografía que tomé ese día. Porque a mí me recuerda la fidelidad de Dios, de este pacto que Él hizo con nosotros. Y qué día más especial fue para mí ese domingo de Pentecostés, cuando habíamos estado aquí con los hermanos alemanes celebrando juntos ese servicio. Y Señor, qué maravilloso eres tú, porque tú también has hecho un pacto con nosotros, tus hijos. Es el nuevo pacto que el profeta Jeremías anunció en el capítulo 31, verso 31 en adelante. Dijo el Señor: he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice Jehová. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo: conoce a Jehová, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Un nuevo pacto que se anunció en el Antiguo Testamento y que se cumplió
en Cristo Jesús, que nos perdonó de nuestros pecados y nos dio su Espíritu. Mateo 26 nos relata las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para perdón de pecados para muchos. Pero les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. No es casualidad que también el día de hoy celebramos la Cena del Señor y recordamos ese maravilloso pacto que el Señor hizo de salvación, de perdón. Hebreos 9:15 nos dice al respecto: por esta razón también Jesús es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. ¿Recuerdan que Pablo dijo que cuando tomamos esa copa y comemos ese pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga? Así que como el arco iris, hermanos amados, la cena del Señor es la señal de ese pacto que el Señor nos dejó. Qué bueno que se abolió el otro pacto y que los varones no tenemos que circuncidarnos, pensé yo también, porque esa era la señal del pacto, mosaico también, junto a las tablas de la ley. Nosotros tenemos esta señal del pacto, que es la Santa Cena. Y, amados hermanos, ese nuevo pacto se ha cumplido también en nosotros, porque hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que habíamos celebrado en el Pentecostés. El Espíritu del Señor mora en nosotros. Y el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, verso 26 en adelante: les he escrito esto acerca de los que los engañan, porque siempre anda gente engañando a otros cristianos, ¿verdad? Por ahí. Y en cuanto a ustedes, dice, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en Él. Estemos firmes en esta verdad y en el Espíritu Santo, siendo guiados por Él. Y concluye el apóstol Juan: ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. Si saben que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Por ahí circula un pensamiento de alguien que dijo que el ateo deja de ser ateo cuando su avión va cayendo y clama a Dios. Y un amigo escribía, por cierto, por ahí en el Facebook, pero el amigo lo conozco de allá de Guatemala, y el cristiano deja a veces de ser cristiano cuando se trata de amar al prójimo.
veces ignoramos a aquel que está a nuestro lado, ignoramos su necesidad, su dolor. Hermanos, si no nos amamos los unos a los otros, no somos de Dios. Porque el que es nacido de Dios ama a su hermano. Así como Jesús nos amó a nosotros y entregó su vida por nosotros. Permanezcamos en Cristo Jesús. Permanezcamos en su amor. El pacto se renueva a través de la historia del pueblo de Israel. Encontramos momentos donde el pacto mosaico fue renovado. Y yo siempre digo, Señor, cuando también el arco iris aparece, yo me recuerdo de tu promesa. Y es como que si tú renovaras ese pacto que hiciste hace tantos cientos de años con este planeta, y tú eres fiel. Y cuando celebro la Santa Cena, cuando puedo estar con ustedes y disfrutar con el pueblo de Dios la Cena del Señor, me gozo en el corazón, porque el Señor vuelve a renovar su pacto con nosotros. Es un Dios de nuevos comienzos. ¿Cuántos comienzos? Parecido a lo que Pedro le preguntaba a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pegue contra mí? 7 veces. No, le dice el Señor, ¿verdad? 70 veces 7. Y algunos matemáticos se apresuran a decir cuántas veces eran esas. Y no se trata de eso tampoco. Lo que el Señor Jesús le dice a Pedro es: perdonando siempre. El sacrificio de Cristo es tan perfecto y es tan pleno que nos limpia de todo pecado. Y si nosotros hemos pecado, dice el apóstol Juan, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el que murió por nosotros. Así que ven hoy con gozo a la mesa del Señor, porque no es gracias a tu rendimiento que vienes a la mesa del Señor, sino que es gracias a lo que Cristo hizo por ti, su sacrificio perfecto para lavarte de todo pecado. Y renueva ese compromiso de caminar como Jesús anduvo y de amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Amado Dios y Padre, gracias por ese pacto tan maravilloso, el nuevo pacto que hiciste con nosotros, dándonos conocimiento de tu voluntad a través de tu Espíritu Santo. Nos has llamado tus hijos, Señor. Sabemos que es un pacto de gracia, como tus pactos han sido también para la humanidad. Sabemos que aunque el ser humano, Señor, es infiel, es avaricioso, tú permaneces fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. También nosotros a veces te fallamos, Señor, pero tú eres un Dios fiel y tu pacto es un pacto de gracia. Si no fuese así, Señor, ya hubiésemos perecido, porque la paga del pecado es muerte, pero tu dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso recordamos hoy su sacrificio por nosotros en la cruz, con mucha gratitud y alabanza a tu santo nombre. Amén. No sé si tenemos un canto. Vamos a hacer como en otras ocasiones. Yo voy a ubicarme acá al frente y ustedes pasan a recoger los elementos para